Al iniciarse el siglo XIII, los planes de la Fraternidad Blanca parecerían cumplirse inexorablemente, y sin embargo fracasaron. Faltaría mostrar cómo el Círculo Dominicanis aplica el golpe de gracia a la estrategia enemiga, dirigiendo contra sus planes los actos de Felipe IV de Francia, la segunda causa esotérica. En 1223 moría Felipe II, Augusto, un rey anestesiado por los Golem, que permaneció indiferente durante la cruzada contra los cátaros y permitió la consolidación de la Orden del Temple en Francia. Le sucedería Luis VIII el León, monarca física y espiritualmente débil, que participaría en 1226 de la Segunda Cruzada contra los cátaros y moriría ese mismo año. Desde entonces y hasta 1279, gobierna Luis IX el Santo, quien deja definitivamente zanjada la cuestión del Languedoc, al incorporar todos los territorios a la corona de Francia. Posteriormente, el rey güelfo de Aragón, Jaime I, confirmaría a Luis IX las conquistas territoriales occitanas, cediendo, en el Tratado de Corbeil de 1257, los derechos de Aragón sobre Carcasona, Rodes, Lusac, Béziers, Albi, Narbona, Nimes, Tolosa, etc. Jaime I era aquel niño que Pedro II había entregado como rehén a Simón de Montfort para su educación. Muerto Pedro II, una delegación de nobles catalanes gestionó frente a Inocencio III la devolución del niño, a lo que el Papa Golem accedió con la condición de que fuese educado por los templarios de España. Tenía 6 años Jaime I cuando fue puesto en manos de los templarios, quienes se dedicarían durante varios años a lavarle prolijamente el cerebro y a convertirlo en un instrumento de su política sinárquica. No ha de sorprender, pues, su conducta poco solidaria con la causa de la muerte de su padre, ni la crítica que sobre los actos de éste vierte en su libro de memorias. ¿Qué sucede en la cima del poder Golem, en el papado? Para responder hay que remontarse a la muerte de Federico II, cuando se enfrentaba en una guerra exitosa contra Inocencio IV, una guerra que amenazaba terminar para siempre con los privilegios papales. En esas circunstancias, los Golem lo hicieron envenenar en 1250. Cabe destacar que el odio que los Golem experimentaban entonces hacia la casa de Suabia era solo superado por el que volcaron durante milenios sobre la casa de Tarsis. A aquella estirpe como a esta habían jurado destruir sin piedad. Inocencio III y los papas siguientes deciden despojar a los Hohenstaufen de todos sus derechos sobre Italia, es decir, sobre Roma, Nápoles y Sicilia, e impedir que algún miembro de esa accediese al trono imperial. A Federico II le sucede su hijo Conrado IV, rápidamente excomulgado por Inocencio IV, muere en 1253, dejando como heredero a su único hijo, el pequeño Conradino, nacido en 1252. Como regente del niño gobierna Sicilia Manfredo, hijo natural de Federico II. Este rey continúa la guerra emprendida por su padre contra el papado Golem. Manfredo vence en todas partes y amenaza concluir la obra purificadora de Federico II. Y para desventura de Urbano IV, casa a su hija Constanza con el infante Pedro de Aragón, es decir, con el futuro rey Pedro III. Es entonces cuando los Golem deciden realizar una maniobra ambiciosa, que sería inicialmente exitosa, pero que finalmente causaría la ruina de sus planes. Intentan reemplazar a la Casa de Suabia de Alemania por la Casa de los Capetos de Francia, en el papel de ejecutora de los planes de la jerarquía blanca. El plan no era descabellado. Los señores territoriales alemanes podían ser fácilmente debilitados en sus aspiraciones imperiales. Pero los Golem no pensaban en el presente rey Luis IX, sino en su sucesor, Felipe III, más débil e influenciable por los clérigos de su corte. Urbano IV ofrece el trono de Sicilia a Luis IX, pero el rey de Francia no acepta, pues considera legítimos los derechos de la Casa de Suabia. Quien sí acepta es su hermano Carlos de Anjou, conde de Provenza. Este caballero, héroe de las cruzadas, quiere ser rey como sus hermanos.
y acepta convertirse en verdugo de la Casa de Suabia. Con su intervención en los asuntos de Italia, los Golem logran comprometer a Francia en su política teocrática y se preparan a restaurar el poder del papado, según la concepción de Gregorio VII e Inocencio III. Después vendrá, suponen, el gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. La orden cisterciense le financia a Carlos de Anjou un ejército mercenario de 30.000 hombres. Aquella tropa penetra en Italia en 1264 y derrota completamente a Manfredo en la batalla de Benevento. Luego se entregarían a matanzas y saqueos sin par, solo comparables a las invasiones bárbaras. Muerto Manfredo y desbaratado el partido gibelino, solo queda el niño Conradino en Suabia como último retoño viril de los rebeldes Hohenstaufen. Carlos de Anjou acuerda con Urbano IV la usurpación de sus derechos. Se hace proclamar rey de Nápoles y se apodera de Sicilia. Inmediatamente establece un régimen de terror, orientado principalmente contra el bando gibelino. Las expropiaciones de bienes y títulos, ejecuciones y deportaciones se suceden sin cesar. En poco tiempo, los franceses son tan odiados como los sarracenos de Tierra Santa. Un gran clamor se eleva en los años siguientes contra la dominación francesa. En 1268, Conradino, que a la sazón contaba con 16 años, acude a Italia al frente de un ejército de 10.000 hombres. El último Hohenstaufen trata de embarcarse para huir de Italia, pero es traicionado y conducido a poder de Carlos de Anjou. Los Golem no están dispuestos a suspender el exterminio de la estirpe, que tanto mal causó a los planes de la Fraternidad Blanca. Luego de una parodia de juicio, Conradino es condenado a muerte en Nápoles. Antes de entregar la cabeza al verdugo, el niño demuestra su gallardía mediante un gesto que significará a corto plazo la virtual derrota de Carlos de Anjou. Se quita un guante y lo arroja a la multitud que ha venido a observar la ejecución, mientras grita: «Desafío a que un verdadero caballero de Cristo vengue mi muerte a manos del anticristo». Un instante después es decapitado ante la presencia de Carlos de Anjou. No obstante, el gesto de Conradino no sería en vano, pues aún quedaban caballeros dispuestos a luchar contra las fuerzas satánicas. El guante es recogido por Juan de Procida, en nombre de Pedro III de Aragón. Aquel gran iniciado hiperbóreo se refugió en Aragón y fue incorporado a la nobleza aragonesa, desde donde tomó contacto con el Circulus Dominicanis y se integró a su estrategia. A él, más que a nadie, corresponde el mérito de haber persuadido a Pedro III sobre la justicia de la causa gibelina. Durante años, este señor del perro asesora al rey de Aragón sobre los asuntos de Italia y planifica el modo de conquistarla. En 1278, Pedro III se siente lo suficientemente fuerte como para llevar a la práctica su proyecto siciliano. Envía entonces a Juan de Procida en misión secreta a Italia y Medio Oriente. El caballero siciliano viaja vistiendo el hábito dominico. Se entrevista con los principales representantes del partido gibelino de Italia y Sicilia, quienes prometen ayudar al rey de Aragón. Sin embargo, hecho que Carlos de Anjou no sospecha, no existe en ese momento en el mundo flota más poderosa que la armada catalana del rey de Aragón. En 1281, todo está listo para la revuelta cuando una maniobra de los Golem obliga a suspender los movimientos. Carlos de Anjou fuerza en Viterbo la elección de Simón de Brieux, un cardenal francés altamente esclarecido sobre los planes de la Fraternidad Blanca, que profesa un odio feroz hacia la Casa de Suabia y la causa gibelina. Toma el nombre de Martín IV e inmediatamente desata una terrible persecución de gibelinos en toda Italia. Martín IV es un típico exponente de la mentalidad Golem, a la que entonces se llamaba impropiamente Güelfa, de la pasta fanática de Gregorio VII e Inocencio III, sometiendo a los sicilianos a un régimen de terror insoportable. Al final, la misma Roma acabará rebelándosele. Pero en 1282, ese estado de cosas toca su fin en Sicilia.
Durante la celebración de la Pascua, el 30 de marzo, un soldado francés intenta abusar de una joven siciliana en Palermo, y al grito de «mueran los franceses», estalla la insurrección general. Los franceses son exterminados en Palermo, Trapani, Corleone, Siracusa y Agrigento. En un día mueren 8.000 y el resto debe huir precipitadamente de la isla. Al mes no se podía hallar francés vivo en toda Sicilia. Fueron aquellas reacciones populares, las famosas vísperas sicilianas, que no ocurrieron al azar, puesto que en esos días había zarpado de Barcelona Pedro III con su poderosa armada y se encontraba en África, a escasa distancia de Sicilia. Nuevamente los Golen parecían tener ganada la partida. No existían ya los herejes cátaros, ni se dejaba sentir la presencia del Grial, ni había un pretendido emperador universal como Federico II, que disputase al Papa el poder espiritual. Ni siquiera había rey en Alemania, y sí un rey en Francia, Felipe III, completamente controlado por la Iglesia y una sinarquía financiera templaria en plena marcha, y un rey francés, Carlos de Anjou, ocupando las dos Sicilias y manteniendo a raya a los luciféricos gibelinos. Pero de pronto el golpe de Pedro III, que ellos no podían prever porque era un producto de la alta estrategia de los dominicanis, hacía resurgir el peligro del gibelinismo y amenazaba con el fracaso a los planes de la Fraternidad Blanca. Los Golen no lo iban a permitir impunemente. El plan Golen consistía en librar una lucha a muerte contra Pedro III y ensanchar el dominio de Francia a costa del de Aragón. Sería el paso previo para que un rey de la Iglesia fuese elevado al trono de un gobierno mundial, apoyado por la sinarquía financiera templaria, y preparase los medios para instaurar la sinarquía universal. En ese plan, evidentemente, los Golen subestiman a Pedro III. En verdad, todos se equivocan con el aragonés, pues ignoran la fuerza espiritual que ha desarrollado por influencia de los dominicanis. Mas este pronto da muestras de poseer principios de la sabiduría hiperbórea, esto es, a la herencia de la sangre pura de su estirpe, que le concede el derecho divino de reinar sin pedirle cuenta a nadie, más que a sí mismo, y un monolítico sentido del honor que le dicta su espíritu y que lo impulsa a luchar hasta la muerte por su ideal, sin claudicar jamás. Formidable enemigo es el que han desafiado esta vez los Golen. Creen los Golen que la presencia de Pedro III en Aragón dejará la plaza de Sicilia libre a Carlos de Anjou para consumar una nueva ocupación, pero la isla, protegida por la armada catalana, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable. Pedro III se retira tranquilamente a Aragón en 1283, dejando la defensa en manos del temerario y afortunado almirante Roger de Lauria. Este echó a pique gran número de galeras francesas, capturó otras tantas y solo muy pocas lograron escapar. Esta suerte no tuvo la nave capitana, que fue capturada por Roger en persona y en la que se encontraban Carlos el Cojo, Jacobo de Brusón, Guillermo Stendaro y otros valerosos caballeros provenzales e italianos. El hijo de Carlos de Anjou es llevado prisionero a Sicilia, donde todos reclaman su ejecución en venganza por la muerte de Conradino. Sin embargo, oh misterio de la nobleza espiritual hiperbórea, es la reina Constanza quien lo salva y manda que lo confinen en Barcelona. Días después de la derrota de su hijo, llega Carlos de Anjou a Gaeta, mas no se atreve a atacar a los españoles. Esa indecisión es aprovechada por Roger para asolar la guarnición de Calabria y hacerse de varias plazas continentales. En corto tiempo, Sicilia dispone de un gobernador en Calabria que amenaza, ahora por tierra, el dominio francés de Nápoles. Mas cuando Carlos se decide enviar el resto de su armada a las costas de Provenza para apoyar el avance del rey de Francia, sus naves son tomadas entre dos fuegos frente a Saint-Paul y derrotadas completamente por Roger de Lauria. Ese desastre, que costó 7.000 vidas francesas, representó el fin del poderío naval napolitano de Carlos de Anjou. A todo esto, Martín IV descarga en 1284 el golpe que, piensa, será mortal para el aragonés.
La gigantesca empresa guerrera será financiada ahora por toda la Iglesia de Francia. Y como en tiempo de los cátaros, Martín IV publica una cruzada contra el excomulgado rey de Aragón. Las órdenes benedictinas, cluniacenses, cisterciense y templaria agitan a Europa entera, llamando a combatir por Cristo, a cruzarse contra la abominable herejía gibelina de Pedro III. Pronto Felipe III, que es también rey de Navarra, reúne en ese país un ejército integrado por 250.000 infantes y 50.000 jinetes, formado principalmente por franceses, picardos, tolosanos, lombardos, bretones, flamencos, borgoñones, provenzales, alemanes, ingleses, con el concurso de 4 monjes tolosanos que revelan a Felipe III un paso secreto por los Pirineos. Los cruzados invaden Cataluña en 1285. El legado papal advierte a Pedro III que debe obedecer al pontífice y entregar sus reinos al rey de Francia, a lo que el aragonés responde: es fácil tomar y dar reinos que nada han costado. El mío, comprado con la sangre de mis abuelos, deberá ser pagado al mismo precio. En Cataluña la resistencia se torna encarnizada. Todas las clases sociales apoyan a Pedro III, en lo que se presiente como una guerra total. Los caballeros aragoneses, los infalibles ballesteros catalanes, los feroces guerreros almogávares, los sirvientes y combatientes del pueblo detienen, hostilizan e infligen permanentes derrotas a los cruzados. El ejército francés resulta aniquilado. De los 300.000 cruzados, solo 40.000 regresan vivos. El rey Felipe III muere en la campaña y a Francia le será imposible ya la conquista de Aragón. Es en esas circunstancias que accede al trono de Francia Felipe IV el Hermoso.